buenas noches. Como cada martes a las 23 es un gusto darte la bienvenida a este espacio que sabes con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, porque lo que intentamos es básicamente ocuparnos de lo que creemos deben ser considerados como problemas esenciales del ciudadano común argentino, a partir de este concepto periodístico que lo que busca es traducir el impacto que van a tener en tu vida las decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado. En esta oportunidad y a comienzos de mes, ustedes saben, desde hace algunos meses decidimos crear una sección especial en el programa para dedicarnos puntualmente a analizar la situación de la economía argentina. ¿Por qué? Porque veíamos que la situación de la economía internacional estaba entrando en zona de convulsiones nuevamente, porque veíamos que la economía argentina no estaba en condiciones de transitar ese escenario internacional de la manera que lo había hecho hace 2 años, y porque advertíamos que estábamos frente a decisiones inminentes que, si no las adoptaba el gobierno, como siempre ocurre, como siempre pasa, la termina adoptando el mercado con un costo mayor para el ciudadano común, para el consumidor, para el público en general. Esta semana, en los últimos días, nos estacionamos con, luego del abrumador triunfo del oficialismo en las elecciones, nos desayunamos con que parece que se dieron cuenta que desde hace 5 años la Argentina pierde capitales, pero a niveles muy importantes. Estamos dilapidando recursos por la cuenta financiera de capital, recursos que nos vendrían muy bien para sostener la tasa de inversión, para sostener el crecimiento de la economía, que ustedes saben es una condición, yo diría, casi necesaria para que la Argentina siga progresando y tenga la posibilidad de ilusionarse con un país con mejores señales de inclusión social. Ayer nos despertamos con los efectos de una medida cambiaria que el gobierno anunció un viernes por la noche. No sé si te rememora algo esto de los anuncios económicos en fin de semana. Así que el tema se impone, uno de los temas, vamos a volver a mirar la economía argentina, la situación de la economía argentina en esta coyuntura, y vamos a hablar de uno de los problemas que quedó a la vista. Yo creo que es la contracara del otro problema en realidad, que es este problema del tipo de cambio, en realidad es contracara de la inflación. Pero eso le vamos a preguntar a nuestro invitado del mes. Él es Hernán Lacunza, es economista, es consultor de Empiria, es la consultora que formaste. Exactamente. Fue gerente general del Banco Central durante la gestión de Martín Redrado. Él es nuestro economista del mes, así como lo habían sido Federico Muñoz y Nicolás Duhovne. Federico Muñoz en septiembre, Nicolás Duhovne en octubre. Bueno, Hernán es nuestro economista del mes. Con él vamos a ver a qué debemos, qué cosas tenemos que mirar los argentinos para saber hacia dónde va la economía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. MAE, el mercado electrónico de bonos y moneda extranjera más grande de la Argentina, con más de 80.000 millones de dólares operados por año. 10 tipos de operaciones ajustadas a las necesidades de sus inversores. Y la transparencia y seguridad que ofrece uno de los sistemas de transacciones más avanzados del mundo. Consulte a su banco o a los más de 80 agentes MAE a su servicio. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, Hernán, bienvenido. Gracias. Tremenda responsabilidad, ¿no? Tratar de decir a dónde vamos en la economía argentina en estas circunstancias, digo, cuando estamos viendo los primeros coletazos de una decisión tomada, da las sensaciones apuradas, digo, por lo que yo mencionaba que era en la noche del viernes. De hecho, el ministro de Economía la anunció a los periodistas que estaban en el Ministerio de Economía, en la sala de prensa del Ministerio de Economía, el viernes a las 9:45 de la noche. Y los que tenían que implementar la medida se enteraron inclusive durante el sábado. Pero bueno, ese va a ser tu desafío de hoy. ¿Por qué llegamos a esta situación donde volvemos a obsesionarnos con este señor? Sí,
Primero, responsabilidad tienen los funcionarios que tienen a cargo cómo resolver este entuerto. En realidad uno puede sugerir desde esta pantalla algunas ideas de diagnóstico, de enfoque o de posibles salidas. Primero, no es un fenómeno transitorio, no llegamos a este entuerto desde el viernes no, porque se complicó el lunes. En realidad tenemos que tener en claro que la dolarización de cartera, o sea, lo que se llama fuga de capitales, no fue un fenómeno ni preelectoral ni postelectoral. Como vos bien decías, en los últimos 4 años... A pesar de lo que insistía, por ejemplo, el ministro, yo lo escuché varias veces decir, bueno, esto es típico del clima preelectoral, o sea, bajarle el tono al tema todo el tiempo. Sí, bueno, a favor del ministro diría, bueno, yo hubiera dicho lo mismo, porque cuando uno es funcionario... Sí. Exacto, tiene que tratar de calmar el pánico. Pero lo cierto es que en 4 años se fugaron 80.000 millones de dólares, o sea, es un fenómeno persistente, asociado primero a fenómenos transitorios y externos, la crisis del Lehman Brothers, del campo aquí, pero ya en el último año más asociado no a las elecciones, sino a una percepción de atraso cambiario que está directamente vinculada con una inflación local superior a la internacional. Entonces, eso va erosionando la competitividad. Nos cuesta más competir, nos cuesta más generar empleo, nos cuesta más vender nuestros productos y salen más baratos los productos del exterior. Entonces, llegamos a una situación de estrés, que hay una sangría persistente de reservas y esta desemboca en esta medida, ¿no? Vos preparaste una serie de gráficos para explicar cómo llegamos a esta situación. Señor director, ¿podemos verlos? Los vamos a presentar en el orden que vos lo preparabas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querés precisamente marcar con esto? Bueno, lo que muestran estos gráficos, los pilares del programa económico, sobre todo 2003-2007, eran los famosos, había 3 pilares, los superávit gemelos, superávit externo, o sea que... Y el tipo de cambio alto. Sí, superávit externo, que producimos más de lo que consumimos, superávit fiscal, que el Estado recauda más de lo que gasta, y el tipo de cambio competitivo, que era decir, bueno, somos relativamente baratos para producir respecto al resto del mundo. Bueno, esos 3 pilares han desaparecido a fines del mandato de Cristina. Hasta llegar a esta situación que es la que el televidente ve en este gráfico en 2011. Es decir, en datos azules está el resultado financiero, sí, sin los aportes que el Tesoro está recibiendo del Banco Central ni del ANSES. Ese es el resultado fiscal. Transformamos un superávit en déficit. Y por el lado externo, o sea, lo que vendemos menos lo que compramos al exterior, más algunas cuentas menores, también entramos en superávit en un resultado neutro, digamos. Pero esto es para decir, miren, hay una crisis internacional. La crisis internacional es difícil, nadie la puede evitar. En el 2008 el mundo emergente no la evitó. Argentina pasó de crecer más 8 a menos algo, no sabemos bien cuánto, por alguna controversia con el INDEC, pero perdimos 9, 10 puntos de producto. Sí. Eso le pasó a Argentina, a Brasil, a México, a Chile, a todo el mundo. Entonces, uno puede evitar o atenuar. Acá se la transitó bastante mejor porque el gobierno aplicó políticas contracíclicas. Sí, en su salimos rápido, entonces pasó inadvertida, pero a partir de ahí pasó a tener políticas procíclicas todo el tiempo. Exactamente. Uno puede atenuar una olita, pero no un tsunami. Entonces depende de la magnitud de la crisis de afuera. Hoy tenemos menos vallas de contención, lo que está mostrando este gráfico. Tenemos menos márgenes de acción en la política fiscal y en la política de tipo de cambio. ¿Podemos ver el siguiente, señor director? Bueno, este también es un fenómeno, lo que se conoce como desendeudamiento. Es cierto que tenemos menos deuda pública y sobre todo tenemos menos deuda en manos del sector privado, con lo cual el riesgo de default es cero, como en Argentina. Y por eso, cuando vos mencionabas el 2008, en la crisis del 2008, los activos financieros argentinos fueron muy castigados y hoy tenés tasas de rendimiento, llegaron, por ejemplo,